El secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, fue detenido el pasado 22 de diciembre, acusado por el gobierno de Veracruz de haber ordenado el asesinato de un candidato a alcalde de su partido, de Movimiento Ciudadano, justo antes de las elecciones del 6 de junio del 2021. La detención se realizó, por supuesto, sin una sola prueba en su contra, con base a un dicho, como lo reconoció el propio juez, que ordenó originalmente la detención. 179 días después terminó liberado con un amparo definitivo de la justicia, cuando no tendría que haber pasado ni un solo día en la cárcel. Son los primeros instantes en que José Manuel del Río Virgen salió de la cárcel de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz. La justicia tarda, pero llega, y estoy plenamente seguro que se hará justicia en el asesinato de nuestro candidato René Tobar Tobar, y tienen la responsabilidad las autoridades de Veracruz no de buscar chivos expiatorios por ningún motivo. Así tienen encerrados, Elisa, a muchos aquí que son inocentes. El viernes 17 de junio obtuvo su libertad tras permanecer 179 días en prisión, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. Este crimen ocurrió el 4 de junio de 2021, 2 días antes de las elecciones intermedias. Fue atacado a balazos en su casa de Cazones y trasladado a un hospital donde falleció. Del Río Virgen fue detenido en Veracruz el 22 de diciembre. Fue vinculado a proceso tras una audiencia de 28 horas. Pero un juez dictó auto de no vinculación a proceso al dar seguimiento a la resolución de amparo que le otorgó un tribunal federal, luego de considerar que no hay elementos que demuestren que sea responsable del homicidio de René Tobar. En diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación y emitió un acuerdo de atracción en torno al caso, con la finalidad de documentar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Este 22 de junio, la Fiscalía Estatal rechazó la recomendación 59/2022, emitida por la Comisión debido a la violación a los derechos humanos en contra de José Manuel del Río Virgen, a quien realizaron una imputación ilegal por homicidio. Previo a su detención, Del Río Virgen se desempeñaba como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, Jucopo. Es cercano al senador Ricardo Monreal, quien lo visitó mientras estuvo preso. Este lunes 20 de junio se reincorporó a sus actividades y fue recibido con una ovación. Del Río Virgen fue un preso político del gobierno de Veracruz. Su detención tuvo un origen y un fin político, no judicial. No fue un intento de hacer justicia, sino de ajustar cuentas políticas. Su caso fue altamente visible y por eso logró estar hoy en libertad. Pero como él, durante los 6 meses que estuvo preso, hay miles y miles de detenidos que literalmente llevan años con delitos inventados. Hoy vamos a hablar de su prisión, de lo que ocurrió y de esta persecución con José Manuel del Río Virgen. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Aquí lo que hay es una invasión y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Ya estamos con José Manuel del Río Virgen, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. José Manuel, bienvenido. 179 días detenido por un crimen en lo que no se presentó en la acusación una sola prueba en tu contra. Lo reconoce el juez desde el momento incluso que te dio la detención y lo reconocen finalmente para darte 6 meses después la libertad. Así es. Primero, don Jorge, quiero agradecerle infinitamente a usted, a su programa, a su auditorio, pero a usted en lo particular por haber visibilizado este tema tan fuerte.
Tener a un inocente en la cárcel habla de un estado fallido de la justicia. Y no soy el único inocente que estuvo en la cárcel durante 6 meses. A mí lo que más me preocupa ahora es saber que dejé en la cárcel de Pacho Viejo por lo menos al 45% de una población de 1.300 reos. Son absolutamente inocentes y que han sido acusados o por ultrajes a la autoridad o por delitos que jamás cometieron. Y esta experiencia de haber estado 6 meses en la cárcel, don Jorge, ahora me obliga a regresar a la cárcel, pero para poder atender a estas personas que han sido privadas de la libertad injustamente, porque un inocente en la cárcel, se lo puedo asegurar, no solamente habla de un estado fallido de justicia, sino habla que un inocente sufre por cada día 2 días más. El día es muy largo y la noche es doblemente larga y uno tiene que ausentarse de la familia. Por eso es tan dura la cárcel, porque el aislamiento de la familia, el aislamiento de los amigos y del trabajo hacen pues que el interno sufra verdaderamente. Sufrí mucho, pero tenía un estado de ánimo muy alto. Primero porque yo sabía que no era culpable de haber construido un escenario de muerte para una persona a la que yo le tenía mucha simpatía, le tenía afecto, le tenía respeto. Era un joven que quería hacer carrera política y yo soy maestro en el posgrado de la Escuela Superior de Economía. Siempre me ha gustado impulsar muchísimo a los jóvenes. A ver, se construyó un crimen. La verdad, para acusarte a ti hay que ser muy claros, y lo hemos dicho, se construyó un crimen, se construyó un culpable, se construyó un delito desde las más altas esferas del gobierno. O sea, no es un tema circunstancial, no es que te acusaron de haber ordenado el asesinato de un compañero de tu partido, de Movimiento Ciudadano, sin ninguna base, no hay una sola prueba. Y eso es una construcción política, hay que decirlo así. Es exactamente lo que usted dice. Es la construcción de un crimen desde una esfera política y de las más altas esferas políticas del estado de Veracruz. ¿Qué buscaban realmente, don Jorge? Buscaban descarrilar 2 proyectos. Dicen, como José Manuel del Río Virgen es el número 2 de Ricardo Monreal y como José Manuel del Río Virgen es fundador de Convergencia y de Movimiento Ciudadano, entonces Movimiento Ciudadano quiere construir con la sociedad un candidato que pueda pelear la presidencia de la República. Dice, así paramos a Dante Delgado. Y también descarrilamos el proyecto que trae Ricardo Monreal. Por cierto, Ricardo Monreal trae su propio proyecto en su partido Morena. Lo detenemos y decimos que cómo puede trabajar con un hombre que está manchado de sangre, lo salpica a él. Entonces, pues si su colaborador es un asesino, pues Ricardo, ¿qué fuerza moral puede tener? ¿Qué buscaban? Eso, tirar 2 proyectos políticos a la basura, tan solo culpándome a mí. Y en ese sentido, bueno, le salió mal, porque no solamente tú estás aquí, estás en libertad, se demostró que no tenías ninguna responsabilidad en ese delito, sino que a mí me llamó profundamente la atención. No leí a nadie en la prensa escrita, no escuché a nadie en radio, no vi a nadie en televisión diciendo del Río Virgen es el responsable de ese crimen. ¿Por qué? Porque la construcción política además fue muy fallida. Burda. No, burda. Burda, porque el gobierno de Veracruz es un gobernador que no tiene ninguna sensibilidad política. Eso, lo de ayer, esa grabación y otras cosas que ha hecho en Veracruz hablan exactamente de que él no está preparado ni políticamente, yo creo que ni mentalmente, honestamente, porque luego dice cada barbaridad que espero en Dios que sea barbaridad. Le pongo un ejemplo. Dijo, cuando desapareció una jovencita de nombre Viridiana, dijo, yo la tengo resguardada. Y luego 2 días después le dijo a la misma prensa, dice, ya apareció, perdón por lo que voy a decir, es muy duro, pero en pedazos. Digo, pues no que la tenía resguardada, yo espero que sea una barbaridad y no que realmente la haya tenido él resguardada, quiere decir de que yo guardo a esta persona, la tengo bajo mi protección.
Pues si la tenía bajo su protección, lo primero que tiene que hacer la Fiscalía General de la República es llamarlo. Es una investigación, a ver qué es lo que sucedió. ¿Qué le pasó? Pero además se replica. El caso del Río Virgen fue un caso político, un caso público, pero se replica en muchos otros. Lo hemos platicado, y lo hemos expuesto también en el programa en muchas ocasiones. Hay un asesinato y hay rápidamente detenidos. Pero nunca se sabe cuál es la sustancia de la investigación para ser detenidos. Nunca hay los responsables últimos. Los detenidos en muchas ocasiones terminan en libertad. Después se crea el delito que es un invento, ya la Suprema Corte ha dicho que es un invento, que no es un delito del Código Penal de ultrajes a la autoridad. Y con el argumento de ultrajes a la autoridad se detiene a muchas personas. Pareciera ser, no me puedo atrever a decirlo, pero pareciera ser un modus operandi de ejercer la justicia a partir de la política. Sin duda, mire, exactamente usted lo describió muy bien. Y quiero reformular lo que usted, si me lo permite, y con Sí, todo por supuesto. respeto. Lo que usted acaba de decirnos es exactamente lo que hace. El gobernador va construyendo una narrativa donde va diciendo: sí hay muertos en Veracruz, pero agarramos a los criminales, aunque esos criminales sean inocentes. Lo mismo ha pasado con periodistas. El caso de las 2 periodistas de Cozoleacaque que agarran a un muchacho que reparte comida y luego lo tienen que dejar Si no libre. se hubiera movilizado la familia y sus amigos, Y no sé sus qué hubiera sucedido. repartidores No sé de qué hubiera comida sucedido con ese estarían muchacho. en la cárcel. Luego dice, lo de Viridiana. Bueno, a lo que me quiero dedicar de aquí hasta que se pueda resolver es a defender a los 3 integrantes del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, a Yoli y a 2 compañeros más. Yoli era la presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Acceso a la información. Le hacen una solicitud de acceso a la información a Yoli y al Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información sobre temas del gobierno, la recaban, la entregan, y ese es el gran coraje, porque los meten a la cárcel. A los 3, por cierto, Yoli está en un hospital porque está muy enferma, ojalá, y por eso me quiero dedicar con esto, y le he pedido al senador Ricardo Monreal Ávila que me ayude a construir los amparos, porque él, además de ser legislador, es un excelente abogado, es doctor en Derecho Constitucional y le sabe mucho a los alegatos y a todo eso. Le he pedido, y ayer me prometió Ricardo Monreal que le traiga yo todo el expediente para que podamos construir muy bien todos los alegatos y podamos construir todo lo que haya que hacer para sacar a Yoli, que está muy enferma, y a los otros 2 compañeros. Hay otros casos de políticos, don Jorge. Por ejemplo, Franco, que fue secretario general de gobierno con Miguel Ángel Yunes. Lo habían acusado de ultrajes a la autoridad porque le había roto una playera, según a un policía, de 300 pesos. Luego le acusaron que violó a su esposa, y resulta que los únicos que visitan a este Franco en la cárcel son sus hijas. Entonces, si él fuera malo, pues no pasaría nada. ¿Qué pasó? Si hubiera abusado de su esposa, no estarían las hijas visitando. Claro. ¿Qué pasó? Pues que el gobierno convenció a una parte de la familia, particularmente a la esposa, para que lo esté acusando. Y luego, ¿qué hicieron? Construirle un delito que por peculado, cuando el secretario general de gobierno, el actual, siempre ha dicho que él no maneja recursos. Pero los anteriores sí manejaban recursos. Tienen a Tito Delfín, que su único delito fue decir: quiero ser el presidente estatal del PAN. Y empieza a hablar de las barbaridades del gobierno de Cuitlahua García Jiménez. Y de repente va en la carretera con su hija y lo agarran, lo apresan y lo tienen en una celda muy parecida a la mía. Tienen a Gregorio Gómez, que nosotros lo conocemos allá en Tihuatlán como Goyo Gómez. Lo tienen en la cárcel. Tienen a otros que han ganado, a Casiano, que ganó una presidencia municipal en una segunda elección y que, pues como es de otro partido, pues entonces no lo quieren dejar salir. Tienen a regidores en la cárcel porque se han atrevido a gritar fuertes sobre la corrupción del Estado de Veracruz, porque tienen aspiraciones políticas. Pues los acusaron de ultrajes a la autoridad. Oye, pero eso ya está
definido por la Suprema Corte, como lo dijo usted muy bien, como un artículo inconstitucional. Sí, pero ¿qué argumentan los jueces de control? A mí no me ha llegado la notificación. Por eso Ricardo Monreal, que creó una infografía de cómo se tiene que defender a quien fue acusado de ultrajes a la autoridad, solamente ha podido sacar, Ricardo, a 25. No ha podido sacar, bueno, y a los 6 primeros que pudo sacar, que por cierto, allá en la cárcel le decían los cuervos porque los 6 muchachitos andaban juntos como parvadita por todo el penal, ¿no? Porque eran muy jovencitos, entonces les pusieron los cuervos ahí en el penal, los traían para acá, para allá, y Ricardo Monreal fue el que los sacó. Eso fue lo que le molestó. ¿Por qué le molesta tanto la presencia de Ricardo Monreal en Veracruz al gobernador? Porque una razón muy sencilla. Ricardo Monreal está metido en las cárceles sacando inocentes. Cuando le llega algún caso y lo empieza a estudiar Ricardo, empieza a promover amparos, alegatos y todo lo que él sabe hacer, y empieza a sacar gente a la cárcel. Y eso le molesta mucho al gobernador. ¿Por qué? Porque se ha hecho muy famoso Ricardo Monreal en Veracruz atendiendo ese tipo de demandas. Y como el gobernador, en lugar de gobernar él, le dejó el gobierno del Estado al secretario general de gobierno, a Eric Cisneros Burgos, entonces lo que quieren hacer es descarrilar el proyecto de Monreal porque el gobernador se convirtió en el primer matraquero de Claudia Sheinbaum en Veracruz. Pero es, a ver, por eso, lo que les molesta no es que saque gente de la cárcel. Lo que les molesta es un proyecto político. ¿Se puede compartir o no? Eso es otro tema. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero lo que les molesta es un proyecto político. Las detenciones tienen carácter político. Tú fuiste un preso político. Fui un preso político. Es así, hay que llamar las cosas como son. Así es, don Jorge. Yo fui un preso político de él y he estado estudiando la figura de secuestro técnico por parte del Estado. Usted ha esbozado muchas veces en su programa el secuestro que hacen los gobiernos de personajes. Ahora yo he estado construyendo la idea del secuestro técnico, porque mire, cuando lo agarra un grupo delincuencial y lo secuestra, lo lleva a una casa de seguridad, pero cuando lo agarra el Estado y lo secuestra, lo lleva a una cárcel. Entonces, esto tiene que ver con el sistema fallido de justicia, pero también con el sistema de fraude a la ley para permitir tener a un inocente en la cárcel, y eso es lo que yo he estado viendo que en otros países se llama exactamente secuestro técnico de un político. A ver, antes de que concluyamos, ¿cuál es la mayor lección que sacas de estos 179 días que estuviste ahí? Y no fue en un campo de golf, no fue en un spa, en condiciones muy difíciles, porque a propósito te pusieron en condiciones muy difíciles. ¿Cuál es la principal lección que sacas de estos 179 días? Lo primero que saco es que se ve uno a sí mismo desnudo, se ve uno en desventaja ante la policía, se tiene uno que conocer a uno a sí mismo y tiene uno que construir una rutina. Lo segundo es que la familia crea una gran fuerza alrededor de uno, porque ellos están sufriendo tanto como el PPL, que es la persona privada de la libertad. El PPL es el acrónimo de persona privada de la libertad. Y sufre tanto la familia como sufre el reo. En mi caso, me creo una rutina. Lo tercero es que uno empieza a construir algo que en la vida normal deja abandonado. Empieza uno a construir una fuerza superior que lo está ayudando a uno, Dios, y Dios permite entonces que muchos de los actores de la sociedad empiecen a visibilizar el problema que uno está viviendo en la cárcel. Yo por eso tengo tanto agradecimiento por don Jorge, por Jorge, porque él pudo hacer que se visibilizara mi problema, y eso obligó al Poder Judicial de la Federación a voltear, y en lugar de echarse 90 días, que es lo que les permite la ley de amparo para resolver mi problema,
Más o menos, en lugar de 3 meses, fueron 2 meses los que tuvieron mi expediente. Pero porque se hablaba continuamente en ADN 40 del problema que estaba viviendo a quienes por lo menos lo percibían como inocente y veían que no había un asidero legal para tenerlo en la cárcel. ¿Qué logré? Logré un doctorado en la cárcel de paciencia y más paciencia. También entendí que rezar continuamente me permitía aguantar el enclaustramiento que yo tenía y es que lo comparé con el tema de que una tía mía era monja, madre superior allá en Córdoba, y ella siempre estaba rezando porque siempre estaba enclaustrada. Y yo pensé, si ella rezaba, pues era para aguantar el enclaustramiento. Y aprendí, la verdad, a rezar. Entonces un amigo me llevó un libro de rezos y oraciones y rezaba yo a las 7, 8 de la mañana y volví a rezar a las 7, 8 de la tarde para estar continuamente esperando que se hiciera un milagro al final del día. Yo estoy hoy libre y creo que se hizo un milagro y creo que se hizo el milagro en las instituciones de administración de justicia, se hizo el milagro en los medios de comunicación, se hizo el milagro en la sociedad, se percibió mi caso muy bien y yo estoy otra vez libre con mi familia, a la que le mando un abrazo y un beso muy grande a mi mujer, a mi hija, a mis 2 hijos, Óscar y José Manuel. A ver, rapidísimo porque se nos acabó ya el tiempo. Dice el poeta Jorge Luis Borges, yo no hablo de venganzas ni de perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. ¿Se puede olvidar lo que pasó? Queda marcado en el corazón lo que me hicieron. No quiero venganzas por ningún motivo, pero sí busco la justicia. Pero tampoco otorgo perdones. Pero no, yo no soy nadie para otorgar perdones, solo Dios. Así es que vamos a ver qué pasa, pero el gobernador debería de ponerse a gobernar y no estar metiendo inocentes a la cárcel. José Manuel, muchísimas gracias. Qué bueno verte aquí. Don Jorge, muchas gracias a usted, a Viviana Belsazo, a ADN 40, a todo su auditorio, a su programa tan visto, con tanta credibilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y son muchos los casos de personajes que están detenidos sin que se garanticen sus derechos, sobre todo la presunción de inocencia, con el delito de ultraje a la autoridad que la Suprema Corte de Justicia ya declaró inconstitucional. Son decenas las personas detenidas en Veracruz y que no han sido liberadas. ¿Por qué? Porque la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente es ignorada por la justicia local, la justicia de Veracruz. Hay casos políticos que también deben ser revisados. Ni Rosario Robles, por ejemplo, ni Jorge Luis Lavalle deberían seguir sus procesos en prisión. No estamos diciendo si son responsables o no de esos delitos. Lo cierto es que son delitos que les permitirían seguir el proceso en libertad, más allá de que finalmente la justicia decida si son o no culpables. Algo que hasta el día de hoy no se ha establecido. La corrupción e impunidad ocupan un lugar destacado en la opinión pública. Las acusaciones judiciales sin fundamento legal y detenciones con fines políticos son parte de la vida política del país en varios momentos. Veracruz es un ejemplo reciente. A finales de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó liberar a las personas detenidas el 12 de marzo de 2021 en ese estado por el delito de ultrajes a la autoridad, al considerar que es violatorio a los derechos humanos. Académicos consideran que este delito está en la frontera con los derechos a la libertad de expresión de periodistas o cualquier persona que sorprenda a funcionarios en algún ilícito. A más de 3 meses de la decisión de la Corte, la mayoría permanece encarcelada. Incluso el alcalde electo de Jesús Carranza, paisano Rueda Canseco, no ha tomado posesión de su cargo debido a que fue encarcelado por presunto ultraje a la autoridad. Otro caso es del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, liberado hace unos
unos días luego de ser señalado por presunta responsabilidad en el asesinato de René Tobar Tobar. Su arresto causó polémica. Se dijo que fue arbitraria porque no se presentaron pruebas sólidas que lo incriminaran. Hoy se confirmaron la injusticia y la aplicación torcida de la ley. Hoy se ratificó que sí hubo una ominosa persecución política en contra de José Manuel y que no hay delito, además de que se violaron sus derechos humanos. Teníamos razón. Y ahora, ¿quién deshace el agravio? Otros casos controvertidos son los de Rosario Robles, acusada de ejercicio indebido del servicio público y omisión, y el de Jorge Luis Lavalle, señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho en el caso contra Odebrecht. Y por estas y muchas otras razones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el ministro presidente Arturo Saldívar han activado la Defensoría Pública para tratar de liberar a muchas personas, sobre todo mujeres que están en prisión injustamente. Ya abordaremos ese tema más adelante a profundidad la próxima semana y sobre todo le diremos cómo se puede acceder a esta Defensoría Pública. Y bueno, para que sepa esto y muchas otras cosas que han pasado aquí en Todo Personal, lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, sobre todo a YouTube. Si usted escanea este QR, va directamente a la página, ahí puede ver los reportajes especiales que hemos tenido, muchas cosas, sobre todo las recomendaciones de Jorge Fernández para los fines de semana, así que ahí lo tiene todo. Descanse, sueñe bonito y mañana aquí lo esperamos con mucha información. Descanse, bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.